a iniciar la grabación. Decíamos entonces, hoy es el viernes 17 de noviembre. Vuelvo a repetir la fecha porque este es un segundo video, y en este segundo video del encuentro de hoy con la comisión del turno mañana, la comisión C, vamos a empezar a analizar vejez, que es el último periodo del desarrollo motor. Y lo que vamos a señalar es que lo que pase en la vejez es una continuidad de lo que vino sucediendo en la adultez. Y que el parámetro que vamos a utilizar para analizar la vejez también es el del rendimiento motor, con otros conceptos que son muy importantes en este momento en el ámbito de la gerontología, como es el concepto de envejecimiento saludable. Así que lo que les propongo es que lean el texto, que sé que varios de ustedes no lo leyeron para hoy, y que además se acompañen con las diapositivas, porque en las diapositivas hay mucha información adicional. ¿Mm? Bien, ¿qué decimos de la vejez? Lo primero que tenemos que señalar de la vejez es que en general la vejez tiene muy mala prensa, y tenemos una actitud bastante reactiva respecto de la vejez, porque lo que nos marca la vejez es la finitud humana. Quizás si la vejez no terminase con el fin de nuestra existencia, tendría una mejor prensa y llevaríamos adelante tantas actitudes de discriminación y tantos estereotipos y prejuicios respecto de la vejez si nuestra vida continuase. Pero la realidad es que lo que nos marca la vejez es eso, ¿no? Y sobre todo, uno de los aspectos centrales en los que se va notando este declive progresivo que termina con nuestra existencia en la vejez es en el campo de lo biológico. Cómo nuestra biología nos marca nuestra finitud, y cómo nuestra biología, cuando el conjunto de nuestros procesos fisiológicos no solamente se produce un declive, sino que se deteriora, termina en el fin de nuestra existencia. Y quizás también lo que deberíamos pensar es cuál es la concepción que tenemos de la muerte. Sabemos que seguramente uno de los temas principales que deberíamos tratar de revisar, que no es el tema de esta clase, pero es un tema más de carácter filosófico, más de carácter sociológico, cultural y filosófico, es de qué manera cada sociedad valora, analiza y reflexiona respecto de el fin de la existencia de cada uno de sus miembros. Entonces, bueno, dicho esto, es que vamos a analizar la vejez, y la vamos a analizar desde una perspectiva, desde mi mirada optimista, planteando que esos últimos años de nuestra existencia, quizás esa sea la pregunta que nos tenemos que hacer, es cómo los vivimos para disfrutarlos, para que esos años que ganamos de vida a partir de la longevidad, logramos que sean años de buena calidad de vida, de mucho bienestar, ¿no? Por eso es tan importante que analicemos juntos el concepto de envejecimiento saludable. Entonces, vamos a empezar con la vejez y díganme si se está viendo la pantalla, creo que sí. Sí, sí, se ve, profe. Se ve, perfecto. Sí, Entonces, vamos a comenzar. Y lo primero que tengo que decirles, voy acá y después vuelvo para atrás, o voy a cambiar de diapositiva. Acá lo primero que me interesa mostrarles es estos dos gráficos. No sé si alguna vez lo habían visto. Este gráfico se llama pirámide poblacional. ¿Habían visto alguna vez este tipo de gráfico? sí. Bueno, Sí, Yo profe. no, yo no. bueno, fíjense Una que ahí pirámide tenemos la pirámide. demográfica. ¿Cómo? Pirámide demográfica, Sí, ¿no? pirámide poblacional, pirámide demográfica. Fíjense que en estos dos gráficos lo que vemos es la población de la Argentina en el año 2010, la población de la Argentina en el año 2020. Sabemos que hoy ya la Argentina, esta era una proyección del INDEC, hoy que es año 2023, sabemos producto del censo del año pasado que ya somos más de 46 millones de argentinos, y acá lo que es importante ir viendo
cómo fue modificándose, cómo se va disminuyendo la cantidad de personas que nacen y cómo esto, que es una pirámide en el primero de los gráficos, comienza a acercarse más a este gráfico que está acá, que es el de un rectángulo, porque disminuye la cantidad de nacimientos y aumenta la expectativa de vida. Aumentamos nuestras posibilidades de seguir viviendo más allá de los 50 y 60 años. Esto es realmente un logro de la humanidad. Si uno tiene que pensar cuál es el mayor logro de la humanidad del siglo XX, es este, ¿no? Haber, desde mi perspectiva, yo que me dedico a la gerontología, haber podido extender la expectativa de vida más allá de los 60 años. Piensen ustedes que a principios del año 1900 la expectativa de vida en la Argentina, por ejemplo, era de 55 años y que hoy en día la expectativa de vida en la Argentina es de 73 años para los varones, ¿sí? Y de 81 años para las mujeres. Por lo tanto, cómo en un siglo la humanidad logró como máximo, yo desde mi perspectiva como máxima conquista, no solamente pisar la luna, sino que los que estamos aquí en la Tierra, pisando la Tierra, hayamos podido extender nuestra expectativa de vida en más de 20 años. Y eso no es casualidad, eso es producto de hoy que está tan en cuestionamiento, ¿no? Yo estaba pensando, estamos en la Argentina en un momento tan, en la Argentina y en el mundo, pero bueno, en la Argentina nosotros frente a un proceso eleccionario ahora prontamente este fin de semana, cómo esto es producto de la ciencia, del avance de la ciencia y de las condiciones de vida de toda una sociedad, ¿no? De cómo el Estado a partir de las distintas, porque esto se hace justamente también una de las cuestiones que estuvo en debate, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué mejoran las condiciones de vida y por qué vivimos más? Vivimos más porque tenemos cloacas, ¿no? Vivimos más porque tenemos agua potable, todas cuestiones de las que se dedica el Estado, hoy tan cuestionado. Tenemos red cloacal, tenemos red de agua potable, tenemos salud pública y entonces podemos tener vacunación, tenemos un esquema de vacunación gratuito, entonces el agua potable, el saneamiento de los líquidos cloacales, la vacunación, la posibilidad de refrigerar nuestros alimentos y toda una serie de condiciones de vida que hoy nos parecen tan normales, que se fueron modificando y que fueron, por ejemplo, la posibilidad de refrigerar los alimentos y conservarlos, ¿no? Gracias a la luz, o sea, todos los servicios que hoy nos parecen bueno, no podríamos imaginarnos nuestra vida sin ellos, y aparte sabemos lo que nos generan. Yo estuve ayer todo el día, ayer y antes de ayer todo el día sin suministro eléctrico. Bueno, como uno dice, ¿cómo tengo organizada mi vida en función de esta provisión de este servicio público? Entonces, todas esas mejoras son las que van haciendo que redundan en la posibilidad de extender nuestra expectativa de vida, todas esas condiciones. Y entonces, la cuestión acá, que esta es la pregunta que nos debemos hacer, lo que vamos viendo es que, les decía recién, disminuye la cantidad de personas que nacen y aumenta nuestra expectativa de vida. Y lo que vamos viendo, eso sí es uno de los aspectos pendientes todavía, es que esta cantidad de años que le ganamos a nuestra existencia, lo que no logró todavía la humanidad es que todos esos años sean de buena calidad de vida, que sean con bienestar. Y esto sucede sobre todo en las mujeres. Si bien las mujeres llegamos a vivir 8 años más que los varones, en general las condiciones de vida en las cuales vivimos, o sea, no porque por una cuestión social, sino sobre todo por una cuestión biológica, solemos tener mayor o solemos estar afectadas por mayor cantidad de enfermedades no transmisibles. Entonces, la pregunta que va a guiar nuestra clase de hoy y en este tratamiento que vamos a dar de la vejez es esta, ¿no? Vivimos más, pero vivimos mejor en términos de mi calidad de vida, de mi posibilidad de independencia funcional y demás. Ahora vamos a ver cuál es el parámetro que vamos a usar. Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear? Fíjense cómo fue cambiando y en qué porcentajes estamos en este momento hasta esta
abrí otro PowerPoint. Estos números están actualizados, ahora seguramente cuando ponga la otra diapositiva. En este momento tenemos personas mayores de 60 años en la Argentina, tenemos más de un 15, casi un 16%, sobre todo en la provincia de Buenos Aires tenemos 16% de la población, y en Avellaneda tenemos más de un 20% de personas mayores. Y a ver, déjenme, no, dejo de compartir, abrí un PowerPoint que no es, voy al otro. A ver dónde lo tenemos, es este. A ver si me deja. No, este no es, tengo que dejar de compartir. Espérenme un segundito, ténganme paciencia. Allá está. Bueno, entonces, algo que les estaba diciendo, este es el PowerPoint, después voy a volver para atrás. Entonces, lo primero que tenemos que ver, primero tengo que lograr que mi máquina deje de compartir. Ahora sí, ahí cambia. Bueno, lo voy a poner en grande esto, así me deja ir pasando de una a la otra. Bueno, fíjense, yo les decía, estos son los datos actualizados. Acá los tenemos, ¿sí? Se están viendo, ¿no es cierto? Ahora los datos actualizados, abrí otro PowerPoint. Fíjense que estamos hablando de más de 7 millones de personas de 60 años o más, y que un fenómeno que se va dando, fíjense cómo incide este tema de que las mujeres vivimos más años, ¿no? Somos en este momento en la Argentina, si pensamos en los 60 años como, esta es una diferencia que vamos a hacer ahora con otra diapositiva que les voy a mostrar, una diferencia que tenemos que marcar es el porcentaje de población entre mujeres y varones. Somos un 57% de mujeres de más de 60 años y solo un 43% de varones, ¿no? Como las mujeres tenemos este porcentaje tan significativo de sobrevida, y que por eso se habla de una feminización del envejecimiento. Cuando ustedes escuchen decir que hay una feminización, a lo que se está refiriendo es a esto, que las mujeres vivimos más, no con mejor calidad de vida, pero sí más. Y lo otro que se está produciendo como fenómeno demográfico muy importante es que el porcentaje de personas mayores que más y se incrementa son los que tienen más de 80 años. Cuando yo era chica, hace 60 años atrás, que no es poco tiempo, pero quizás en términos relativos es mucho tiempo de vida, pero si uno lo piensa en una sociedad es muy poco, era cada vez que alguien cumplía 100 años salía en la televisión, ¿no? Era como un acontecimiento que alguien superase los 100 años, y en este momento en la Argentina tenemos más de supera el millar de personas de 100 años, ¿no? Por eso ya no es noticia, ¿no? Ahora estaba leyendo en estos días que una persona de 104 años había pedido ser incluida nuevamente en el padrón porque, bueno, quería seguir ejerciendo. Ustedes saben que en la Argentina a partir de los 70 años no es obligatorio el voto en una elección. Bueno, esta señora quería ir a votar. 104 años, la noticia no es que tuviese 104 años, sino que quisiese ser incluida, porque como ella, de personas de más de 100 años en la Argentina tenemos muchísimas. Y en el mundo y en Europa, por ejemplo, que es uno de los continentes más envejecidos, o en Japón, por ejemplo, es inclusive superlativo ese dato. Y entonces, una de las cuestiones que nos tenemos que plantear es esta diferencia entre el momento de inicio de la vejez. En la Argentina, nosotros nos regimos por la Convención Interamericana sobre a ver, vamos aquí, a ver si me lo deja. Vuelvo a compartir, si lo voy a manejar desde acá. Vamos para atrás. Hasta acá, de lo que voy planteando, ¿alguna duda o consulta? No, ninguna. ¿No? Bueno. Bueno, en la Argentina, nosotros adhirió la Argentina a una convención, esta Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Vieron que en el año
en 1948, en el ámbito de las Naciones Unidas, todos los países posguerra hicieron una declaración de los derechos humanos, precisamente para, a nivel internacional, para reconocer qué aberraciones se habían producido durante la guerra y que, como un llamado a la reflexión a la humanidad, hicieron esa declaración de que cuestiones nunca más se podían volver a producir, ¿no? También, uno habla del año 48 y habla de los derechos humanos, y hoy también en la Argentina estamos planteando qué cosas nunca más deberíamos volver a discutir y que deberíamos dar por sentadas. Pero parece que a la humanidad cada tanto le pasa esto, ¿no? Parecería que no es solamente la Argentina que en este momento estemos debatiendo cuestiones que ya teníamos resueltas. Acá también le pasó a América y nos pasa como humanidad tener que hacer una reflexión sobre cómo concebimos a la vejez, porque uno de los problemas que tenemos respecto de la vejez, que tiene que ver con esto que yo les planteaba antes, es este, ¿no? Algo dijimos el día que hicimos la jornada académica sobre nuestras miradas viejistas, cómo tenemos como sociedad una mirada edadista, una mirada viejista, y a partir de eso tenemos miradas estereotipos, tenemos pensamientos estereotipados, ¿no? Por ejemplo, uno de los que tenemos es esta idea de que ser viejo es ser una persona enferma, o que ser viejo es volver a ser como un niño. ¿Se acuerdan? Todas esas frases que ustedes escribieron durante la jornada en nuestros afiches, e inclusive no solamente escribieron lo que pensaban, sino también cómo fuimos viendo en las dramatizaciones, cómo sentimos respecto de la vejez, y lo que es más complejo no es cómo pensamos y cómo sentimos, sino que esa forma de pensar que la vejez es una enfermedad, o pensar que la vejez es volver a ser un niño caprichoso, ¿no? Cuando uno tiene 70 años, uno no vuelve a ser un niño, uno es una persona, lo sumo será una persona mayor caprichosa, pero no vuelve a ser un niño. Y estos estereotipos y estos prejuicios lo que nos llevan es actuar de manera discriminatoria respecto de las personas mayores, es decir, discriminar a alguien es atentar contra sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a ser incluido, el derecho a ser tratado como una persona más, el derecho a ser respetado, el derecho a poder seguir educándose, a poder tener una buena atención de salud. Y todas esas actitudes que en general se tienen respecto de la vejez, sobre todo en algunas sociedades como la nuestra, hay otras sociedades donde no, por ejemplo en Japón las personas mayores, y en otras sociedades las personas mayores son vistas desde otra perspectiva, hay menos edadismo, menos actitudes viejistas. Bueno, todas esas actitudes es necesario tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden incidir en la forma en la cual tratamos a las personas mayores. Y esto es necesario tenerlo en cuenta como les estoy hablando de una cuestión demográfica, y ahora les estoy hablando de una cuestión ética, ¿no? Cuando uno piensa en las leyes, vamos a hablar de la convención, justamente estamos hablando de una cuestión ética, de lo que se debe y lo que no se debe, de lo que podemos aceptar, de lo que no podemos aceptar, de lo que está bien y de lo que está mal. Y justamente el viejismo está mal, ¿no? Está mal porque no solamente coartamos derechos de las personas mayores, sino que está comprobado que el viejismo las actitudes de discriminación hacia las personas mayores le pueden causar tanto mal como tener hipertensión arterial. Sentirse discriminado, no sentirse respetado, no sentirse reconocido, sentir que uno es de descarte, como dice el Papa Francisco, es en nuestra sociedad de descarte, sentir que uno es de descarte o que ya no tiene acceso a derechos, también es muy perjudicial para la salud. Entonces, desde esta perspectiva del viejismo, justamente por esto, ¿no? Porque las actitudes de discriminación nos llevan al maltrato, a la violencia, a la infantilización, al paternalismo, ¿no? En cuántas familias está esto de, no, al abuelo lo vamos a cuidar, y entonces no lo dejamos que ande en bicicleta, no lo dejamos que salga, no lo dejamos, ¿no? Que se tome el vasito de vino en el encuentro familiar porque le va a hacer mal.
no, o a la abuela no la dejamos que viaje, no la dejamos, bueno, en realidad estamos teniendo una actitud paternalista, estamos coartando los derechos de esa persona que porque envejeció no volvió para atrás, ¿no? Sigue siendo una persona con toda esa misma experiencia y con más años. Y entonces, bueno, acá esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, esto es lo que se llama el uso de términos viejistas, por ejemplo, hablar de sexagenario o hablar de abuelo. En algunos casos, mucha gente se incomoda con el término viejo. Yo es un término que uso muchísimo, porque bueno, si en la adultez, en la niñez hablamos de niños, ¿se acuerdan que yo lo planteé esto en la jornada? Si en la adultez, perdón, en la niñez hablamos de niños, en la adolescencia hablamos de adolescentes, en la adultez de adultos, en la vejez tenemos que hablar de viejos. Y yo, de hecho, como les dije, soy una vieja y milito el envejecimiento, ¿no? O sea, creo que lo mejor que podemos hacer por ustedes es que ustedes vean que se puede tener más de 60 años, se puede seguir trabajando, se puede seguir realizando actividades que a uno le guste y haciendo un aporte. En este caso, mi aporte es este que hago con ustedes, que es la docencia y para la universidad la investigación, la extensión y demás. Que se puede ser una clase, por ejemplo, tener más de 60 años no implica ser un abuelo, no podemos decirles abuelo, es más, cada vez es mayor la cantidad de personas mayores, valga la redundancia, que no es abuelo, porque para poder ser abuelo, primero nuestros hijos tienen que decidir ser padres. Y la realidad es que la generación de ustedes elige ser padre o madre y ya no es un mandato social, ¿no? Muchísimas mujeres saben que pueden realizarse como tales y muchísimos hombres saben que pueden realizarse como tales y que ya ser padre o madre dejó de ser una obligación. Y en última instancia hay que celebrarlo porque qué mejor que ser un hijo deseado, ¿no? Entonces, qué mejor que aquellos que eh, decidieron mi existencia lo hayan decidido conscientemente y que, bueno, más allá del deseo que pueden tener las personas mayores de prolongar su existencia a partir de las nuevas generaciones de su familia, no todas las personas son abuelos y cada vez menos, con esto que decíamos de que se reduce la natalidad. No, las personas mayores no son una clase pasiva, no todos son jubilados, muchos siguen trabajando, no solamente no son abuelos, sino que no son nuestros. Referirse a una persona mayor como abuelo, ay, porque es una forma de manifestarle afecto, respeto. No, si vos le decís abuelo a alguien que no lo es, o abuela a alguien que no lo es, abuela, venga, siéntese en el colectivo, o abuela, pase usted en la cola del súper, no la estás respetando, la estás ofendiendo. Y cuando genéricamente en un programa de televisión se dice, tenemos que cuidar a nuestros abuelos, yo no soy la abuela de ninguno de ustedes, ¿no? Entonces no soy, primero, no soy abuela ni tampoco le pertenezco al locutor ni le pertenezco a aquella persona que dice nuestros, ¿sí? A lo sumo espero algún día, ojalá, y si no, será una elección respetada, tener la posibilidad de disfrutar nietos, siempre y cuando mis hijos tomen esa decisión, y si no, disfrutaré de niños, seré la abuela postiza de, por ejemplo, mis sobrinas nietas, como soy en este momento. Y después lo otro que tenemos que tener mucho cuidado es con el uso de los diminutivos, ¿no? eh, venga por acá y cuidado con el bracito, y uno empieza como, esto está muy relacionado con este prejuicio de pensar que las personas mayores son como niños, ¿no? Y entonces se empieza a usar diminutivos, esto se ve bastante, uno se va a atender y entonces la enfermera que lo está atendiendo o le dice, ay, a ver, me presta el bracito, me alcanza la manito, no, ¿qué bracito? Por favor, ponga el brazo así, me da su mano, ¿no? Bracito, manita, bueno, no, diminutivos con las personas mayores, no. ¿Mm? No somos niños. Y el otro concepto que hay que revisar también es cuando una persona pierde su independencia funcional y necesita un cuidado intensivo en un lugar donde no sea su casa, no hablamos más de geriátricos, hablamos de residencias de larga estadía. Bien,
todo esto es central antes de empezar a pensar qué vamos a proponer desde la actividad física y desde el ejercicio físico, desde el campo y cómo vamos a mirar desde el desarrollo motor a las personas mayores. Porque esa representación viejista y discriminadora es la que nosotros trabajamos con ustedes en la jornada y que la revisamos nuevamente hoy para que la tengan en cuenta y traten de despejarlas de sus imaginarios cuando empezamos a analizar todo lo que vamos a analizar ahora. Bien, de lo que comenté hasta acá, ¿alguna reflexión, algún comentario, algo que quieran plantear? ¿O avanzamos? ¿Cómo vamos? Vamos a ver, Por profe. ahora La bien. verdad que bien, todo lo que Vamos, dijiste es lo que pasa todo el tiempo. es lo que pasa. ¿Ustedes Profe, lo viven eso quería respecto? ¿Ustedes lo viven eso respecto de los viejos que conocen? ¿Tienen? Particularmente profe, no, pero lo Sí, he visto, sí. lo has Perdón visto. la que quería hablar. Sí. no, yo quiero decir que uno por ahí lo dice eso de diminutivo y eso lo dice cariñosamente, no sería por ahí porque que uno piense que no puede y demás. Bueno, en mi caso, ¿no? Ajá. Yo pienso eso. O sea, Bien, es por un tema de cariño y eso que uno bien. Bueno, yo te digo, vos sabes que habla por así. eso Profe, lo digo, Noelia, cuando uno le dice abuelo a alguien, porque no sabe cómo tratarlo, piensa que lo está respetando y piensa que es una forma de mostrarle afecto, pero una persona que no te conoce, Noelia, suponete vos vas a trabajar en un centro de jubilados, ¿no? Y le decís, hola abuela, ¿cómo le va? Venga, siéntese porque todavía no sabés que se llama Norma. Norma, te va a sacar corriendo. Ya empezaste con el pie izquierdo, porque Norma quiere que le diga abuela solamente sus nietos, no quiere que vos le digas abuela. Y tampoco quiere que cuando le estás dando un ejercicio le diga, a ver, chicas, lleven las manitos para atrás. No, chicas, extiendan los brazos y lleven las manos para atrás, ¿sí? O, a ver el piecito, se están olvidando del piecito. No, a ver, por favor, todas extiendan los pies. Son mujeres y son hombres grandes. profe, hay unas Sí, cositas a tener en cuestión ahí. El tema de los diminutivos me parece que es más relacionado a cómo se expresa cada persona, porque he conocido profesores que daban clase de zumba, profesoras que daban clase de zumba y cosas por el estilo, y le hablaban así a gente que no era tercera edad, le hablaba a jóvenes y adultos por igual. ajá, Piecito, manito, muevan la cadera para acá y otros términos. Y por el otro lado, con el tema de la vejez y la infantilización y un montón de otras cosas, sí, eh, yo, o sea, porque tuve mi caso cercano con mi abuelo, que él vivió conmigo muchos años hasta que sí, falleció, y mi abuela también. Y desgraciadamente no todos los adultos mayores envejecen bien y pueden tener la vida activa, por ejemplo, que tiene usted, que ujú, está trabajando, o sea, es una persona súper lúcida, o sea, hay un montón de cosas que van perdiendo y que llega un punto eso es lo que me tocó vivir a mí, ¿no? El tema del trato como a un niño por el tema de pérdida de capacidades cognitivas. ajá, Eh, Me parece que ahí es donde está la variable. Si tenés un abuelo o una persona mayor en tu familia o lo que sea, qué relación que tengas con la persona sí, que pierde capacidades cognitivas, que empieza a tener comportamientos, porque ahí hay un deterioro de una de las partes del cerebro, que no me acuerdo cuál era ahora, no sé, el frontal o cuál era, ujú, que, que empieza a distorsionarse la realidad de las cosas y sí, empieza a perder autonomía. O sea, sí, sí, eh, y me parece que pasa mucho por ahí el tema de esa cosa de infantilización, porque realmente empiezan a tener características de nuevo de un chico, ujú, pero es mucho más peligroso que un chico, porque es una persona adulta que quiere realizar tareas que antes hacía y ahora no puede, sí, y tampoco se deja ayudar y empieza a tratar mal a su entorno y, y también a tener en cuenta el entorno de esa familia
Sí, si lo puede cuidar o no, si lo tiene que dejar en un centro ¿cómo era? Estadía permanente, como sí, una se le residencia cambió de el larga término ahora. estadía. Así se llaman ahora, residencias de larga Res- estadía. ok, ¿Sí? lo dejan en una residencia de larga estadía o un lugar de día o lo que fuere, y Sí, un centro entonces, también, también centros hay de día. lugares intermedios que se llaman centros de día, donde la persona va a pasar todo el día ahí, por eso se llaman centros de día, donde la persona va a pasar el día ahí, se Por eso, alimenta y después por eso vuelve a yo, la noche a su casa. claro, sería una especie, ahora dicho mal y pronto, vuelve a tomar la característica de una guardería. Sí, Lo mismo, eso se llama un centro de día. La diferencia es que cen- en esos lugares lo que recibe, sobre todo la persona que requiere ese tipo de estimulación, es todo tipo de actividades, hace actividades claro, físicas, realizan actividades actividades, artísticas, actividades inclusive en algunos centros de día hay kinesiólogos, se hace parte de sus tratamientos, hay claro. terapistas ocupacionales. Está Bueno, pensado justamente para esas personas que van. Ahora, vos es que es muy interesante lo que estás planteando, Cristian, porque hacia eso vamos, ¿no? Es decir, sí, a todos ver, vamos ahí. lo que vamos a ver ahora es justamente o sea, que la gran dificultad o el gran eh, desafío de la vejez es preservar nuestra capacidad funcional, que ahora vamos a definir. Estos son términos muy nuevos. Digo nuevos porque son términos que se están usando desde el año 2015. Nosotros, por ejemplo, los empezamos a usar recién a partir del año 2019 en esta materia. Si ustedes miran presentaciones de los primeros años de la materia, nosotros ni siquiera es más, cuando yo empecé a dar desarrollo motor, la convención no existía. La tuve que incluir ahora, inclusive por ejemplo, en nuestra primera investigación tampoco existía la convención. Entonces, esto que para nosotros nos es tan habitual desde una mirada, desde la ciencia, porque lo que tratamos es de mantenernos actualizados, porque este es nuestro objeto de estudio y de investigación, que es el envejecimiento y las personas mayores, bueno, todavía requiere de que pase mucho tiempo. A veces estos conceptos tardan más de 10 años, a veces tardan 20 años en convertirse en conceptos habituales. Y bueno, y esto que vos estás planteando es parte de el desafío, ¿no? El desafío es cómo hacer, vos volviste sobre el punto inicial, cómo hacer para que los años de vida, que la humanidad, porque esto es un logro colectivo, ¿no? Esto es lo que tenemos que pensar. A veces cuando hablamos de libertad, a veces cuando, bueno, a ver, las acciones no son individuales, las acciones son colectivas. Cada uno de nosotros aporta a que la humanidad viva o aportó nosotros y nuestros antepasados aportaron con sus trabajos, con sus aportes, Mm. con sus acciones a este bienestar general, ¿no? Este Bueno, hecho de que una de las grandes conquistas son los derechos laborales a la hora de haber reducido la reducción de las horas de trabajo, los tal feriados, cual, exacto. Eso tal, aumentó la calidad de vida y la cantidad de vida que podía tener la gente. Pero a lo que me refería con esto es que, o lo que estaba diciendo yo, para no meterme en tema sí, político y nada por el estilo, es eh, el tema de que la vivencia que tiene cada familia con respecto a sus mayores, digamos, eh, puede variar mucho. Yo tengo uno de mis mejores amigos que los abuelos fueron muy longevos. El sí, abuelo vivió hasta los 95 años y la abuela creo que hasta los 104, una cosa así. sí, Y la abuela está bien a lo último, los últimos 10 años de vida, por ejemplo, no estuvo bien, pero el abuelo, hasta el momento que falleció, muy poco antes de que fallezca, el tipo seguía andando en bicicleta, claro, ¿entendés? qué Y maravilla. eso, claro, a mí realmente cuando el pibe venía me contaba, me decía, che, mi abuelo que estaba andando en bicicleta, yo decía, no te la puedo creer, mi abuelo, yo, o sea, haciendo una comparativa, ¿no? Con mi abuelo que estaba pobre, hecho Claro, pelota. claro, Eh, entonces digo, bueno, está bien, independientemente del estilo de vida que haya tenido, se ve que tenía una genética pues, muy particular, el abuelo de mi amigo, que le sí. permitió seguir siendo activo, porque justamente el problema que le empieza a pasar a la gente mayor es que a determinada edad y la jubilación y la falta y la inactividad los empieza a atrofiar Mira, física y mentalmente. vos estás anticipando esto, Cristian, vos estás anticipando esto. Acá Claro. vamos, Es que ¿sí? a eso me refería, o es un tema de Acá experiencia vamos, personal, y me imagino que todos deben conocer a alguien que viene con el abuelo que era Highlander, ¿viste? Entonces, sí. bueno, Sí, pero ¿sabés bueno, qué tenemos que pensar en esto que vos estás planteando? Ahora llegamos, quiero ir ordenadamente, bueno, pero vamos a llegar acá.
Y quiero volver para atrás, voy a ir y venir, porque para mí es importante, ya les digo, este es el tema quizás sobre el que más trabajamos nosotros como grupo de investigación. Este es el punto de partida y no por nada empecé por esto, ¿no? Hablar del viejismo es como el primer llamado de atención. Si nosotros no revisamos la forma en la cual concebimos a la vejez, y todo el conjunto de representaciones y de sentimientos que nos despiertan los viejos, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque hay que hacer conscientes esas actitudes. Es más, puede ser que rechacemos a los viejos. Y entonces tenemos que ser conscientes de eso, porque nos toca ir a trabajar en un centro de jubilados y nosotros rechazamos a los viejos. Bueno, algo vamos a tener que hacer. Si no, es preferible que no tomemos ese trabajo. Ahora, yo como profesional no puedo decir yo con estos no voy a trabajar porque los rechazo, porque me estoy formando para eso. Y si hay algo que te tienen que tener en cuenta es que seguramente cuando ustedes estén en la cúspide en el momento culmine o sea, en el mejor momento de sus carreras profesionales, cuando estén en la etapa de su adultez media, tengan, muchos de los que hoy tienen 20 años, 25 años, tengan dentro de 25 años, un cuarto de la población de la Argentina y del mundo vamos a ser los mayores de 60. Un cuarto, es decir, que las oportunidades que ustedes van a tener de trabajar en el campo de la actividad física y del deporte, seguramente la mayor cantidad de ofertas les va a llegar para trabajar con estas personas. Entonces es bueno que desde hoy empiecen a pensar. ¿Y cómo las pensamos? Desde la perspectiva de la convención. ¿Qué dice la convención? La convención dice las personas mayores siguen teniendo derechos cuando envejecen. Envejecer no es perder derechos. Pero eran tantos los derechos que se violaban respecto de las personas mayores que se tuvieron que juntar los países en América. Esto es americano, no es internacional todavía, es interamericana, y decir, nosotros a los viejos en América los vamos a respetar. Se sancionó esta convención que plantea lo que se llama, cuando ustedes escuchen hablar, que se hace un enfoque de los viejos, o se mira a la vejez desde un enfoque de derechos. Lo que se quiere decir es que todos los que están trabajando en ese proyecto respetan la convención. La convención es como una ley internacional. Y tan importante es que en la Argentina la adoptamos como ley. Y en este momento, desde el año pasado, es un dato que falta agregar ahí, se convirtió o alcanzó jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le dicen a un viejo por la calle, abuelo, o si un viejo va a hacer un trámite por una medicación y lo maltratan, o va a hacer un trámite por una medicación y no se la dan, están violando la convención, y la convención es parte de la Constitución en la Argentina. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta este enfoque. En esa convención se dice que se empieza a ser persona mayor a partir de los 60 años legalmente. Para eso te digo este concepto. Una cosa es lo que plantea la ley y otra cosa es lo que plantea nuestra biología. Desde la ley, en América y en la Argentina, que aceptó la convención, somos personas mayores los que cumplimos 60 años. Seguimos teniendo los mismos derechos que teníamos, no los perdemos por envejecer. Y entre uno de esos tantos derechos, y acá vienen las posibilidades laborales de ustedes, la convención dice, los viejos siguen teniendo derecho a la recreación, a la actividad física y al deporte. Está garantizado por ley, por la ley que aprueba la convención y porque la convención está reconocida como parte de la Constitución. Es decir, que todas las provincias, todos los municipios deberían tener ofertas de actividad física y deportiva para las personas mayores. Bien, entonces, avancemos un poquitito, ya lo vemos. ¿Cuál es la complejidad de la gerontología? A nosotros no nos es nuevo porque yo les he hecho una propuesta del desarrollo motor integral. En todo momento, si ustedes miran desde el nacimiento hasta la adultez, nosotros estuvimos mirando siempre qué le pasa a una persona, no solamente en lo biológico y en lo motor, ¿sí? En su sistema nervioso, en su sistema orgánico funcional, sino que nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿qué le pasa efectivamente a esta persona?
de qué manera se vincula con los otros, qué capacidad cognitiva tiene. Es decir, que nosotros hemos hecho a lo largo de todo el enfoque de la materia un enfoque integral. Pero sobre todo, si hay un momento de la existencia donde no es posible entender lo que nos pasa a los viejos, es justamente durante la vejez que es necesario hacer este abordaje complejo, porque ser un viejo tiene una gran complejidad, holístico, porque hay que mirarlo como un todo, integral, porque hay que integrar, justamente hay que interrelacionar los saberes, e interdisciplinar. Es decir, que si nosotros vamos a trabajar y queremos trabajar bien con los viejos, tendríamos que formar parte de un equipo, de hecho así se trabaja, donde haya psicólogos que puedan hacer un abordaje desde la psicogerontología, sociólogos, trabajadores sociales que puedan hacer un abordaje desde la gerontología, médicos, en general los que se dedican a la medicina para los viejos se llaman geriatras, y que entre todos pudiésemos hacer este abordaje que es el de la gerontología, también llamada ciencias del envejecimiento, entendiendo, como vamos a ver ahora, que el envejecimiento es un proceso de cambio, que la vejez es un momento del curso de la vida y que el protagonista acá somos las personas mayores, que somos sujetos que estamos envejeciendo. En realidad, todos estamos envejeciendo, porque el envejecimiento es un cambio que nos va acompañando a lo largo de todo nuestro desarrollo humano. Y acá hay dos perspectivas. ¿Cuándo comienza el envejecimiento? Hay algunos autores que dicen que envejecemos desde que nacemos, porque toman como parámetro el ciclo vital de las células. Y hay otros investigadores y otros científicos que plantean que envejecemos a partir de que nuestras células lograron su mayor nivel de madurez. Y se calcula que se empieza a envejecer a partir de los 30 años en adelante. Hay dos perspectivas, para mí son igualmente válidas porque lo que cambian es justamente el punto de partida o el parámetro que utilizan para marcar cuándo empieza el envejecimiento. La cuestión es cuándo se empieza a manifestar. Desde nuestra perspectiva de que hacemos en esta materia, para nosotros se empieza a manifestar, además de que cuando se cumplen los procesos de crecimiento y maduración, en general las mayores manifestaciones se empiezan a dar a partir de los 65 años. Esa es la edad, por eso es que Meinel, que es el investigador que nosotros seguimos, plantea que la adultez avanzada termina a los 65 y la vejez, fundamentalmente por sus parámetros biológicos de declive, se empieza a notar a partir de los 65. Es más, producto de todos los avances que se va teniendo en la capacidad de preservación, en la posibilidad de preservación de la capacidad funcional, algunos están corriendo cada vez más ese límite y están pensando que podríamos decir que la vejez, desde la perspectiva biológica, empieza de los 70 en adelante. Profe, perdón que Sí, la interrumpa. no, vamos haciendo eso, interrúmpanme y vamos aclarando todas las dudas No, que vayan surgiendo. no, respecto a la diapositiva anterior, Sí, no, si la podría explicar rápidamente otra vez, porque veo que me perdieron al principio. acá en esta, Sí, sí, bueno, sí. entonces, ¿qué es O sea, no envejecer? entendí lo de las dos miradas, eso no entendí. ¿No entendiste las dos miradas? Sí, o sea, Bien, entonces, envejecer es cambiar. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Vamos envejeciendo a partir de que nosotros en nuestra totalidad, desde lo psicológico, desde lo social, desde lo afectivo, vamos cambiando. Ese proceso de cambio, que es el desarrollo, van de la mano el proceso de desarrollo y de envejecimiento. No hay que pensar, porque siempre cuando, por ejemplo, la forma tradicional que yo estudié, el desarrollo motor, fue un proceso que mejora. Uno se desarrolla mientras que mejora potencial. Cuando empieza a haber un declive, muchos consideran que no hay desarrollo, que hay involución. No, para mí sigue habiendo desarrollo, porque, por ejemplo, puede haber un declive quizás orgánico, pero esa persona puede seguir desarrollándose cognitivamente.
¿sí? Por ejemplo, hay gente que sigue estudiando a los 60 años, gente que hace un doctorado a los 65, investigadores que ganan el premio Nobel a los 70, personas que son presidentes de un país a los 80, como Biden. O sea, no sé si se entiende. ¿Cuál es nosotros tenemos una mirada integral. Entonces, envejecer es cambiar a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Cuándo dicen algunos que empieza concretamente ese proceso de envejecimiento? Cuando envejecen las células. Todas las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese proceso en el que crecen, se reproducen y mueren es parte del envejecimiento. Entonces, algunos dicen, desde que nacemos estamos cambiando células, entonces hay un proceso de envejecimiento permanente en nuestro organismo. Y otros dicen, se envejece cuando se completó tus procesos de crecimiento y maduración. Ese completamiento de los procesos de crecimiento y maduración se dan alrededor entre los 25 y los 30 años, que es justamente cuando vos estás en tu adultez inicial y lograste el máximo potencial tuyo. ¿Mm? Y a partir de ese momento, como empieza a disminuir la producción de hormonas sexuales, empieza a haber un declive, como fuimos viendo, una reducción progresiva, luego una reducción acentuada de tu rendimiento motor desde una perspectiva biológica. Pero recuerden, como les dije antes, que uno no es solamente biología, uno es una unidad. Y más allá de que empiece a haber un declive en el funcionamiento de su organismo y pueda tener hipertensión, eso no implica que esa persona no pueda seguir estudiando, no pueda escribir un libro, no pueda dirigir una película, no pueda dedicarse a la política, no pueda, ¿se entiende? Entonces, uno no es solamente, no se pueda casar, no pueda formar una pareja. ¿Mm? Entonces, uno no es solamente biología, uno es una unidad. Por eso es que también tenemos que cambiar la mirada que tenemos del envejecimiento. No soy solo biología, soy también inteligencia, soy también capacidad de vincularme con los demás, soy también afectividad, soy creatividad. Entonces, soy un ser integral, como vimos en la primera clase cuando vimos la relación entre corporeidad y motricidad y el conjunto de dimensiones que hacen quién soy. ¿Mm? Y cómo se manifiesta, ese es el tema. Lo que vamos a ver ahora es en qué momento se hace más evidente, que es cuando nosotros empezamos a marcar el inicio de la vejez, y es esto que yo decía recién, que para algunos empieza a los 65 y que cada vez, gracias a los avances que vamos teniendo, estamos corriendo más el límite. ¿Mm? ¿Se entendió mejor ahora? Sí, sí, profe, ahora sí Bueno, entendí. entonces, Gracias. no, al contrario. Entonces, fíjense que acá hay algo que fue revolucionario, esto es del año 2015, la Organización Mundial de la Salud, que es la que viene marcando la línea respecto de cómo concebimos la demencia, las enfermedades, bueno, uno de estos temas que hacen, es más, la niñez, no solo la Organización Mundial de la Salud no habla solamente de los viejos, habla de los adolescentes, de los niños, de las patologías, de la actividad física como medio de prevención. La Organización Mundial de la Salud es justamente la que va analizando como organismo internacional los temas que pueden hacer que los seres humanos vivamos cada vez mejor. Y acá se pusieron de acuerdo tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud, para elaborar estos dos conceptos. Cuando la humanidad se empezó a preocupar por el envejecimiento, que fue en el siglo pasado, fue la década del 90 del siglo pasado, donde se empezó a ver esto que es la explosión demográfica, cómo cada vez vivimos más. El primer concepto que se utilizó y que lo hizo la Organización de las Naciones Unidas fue el envejecimiento activo. Este concepto sigue vigente, pero fue complementado y reemplazado por este otro que es el de envejecimiento saludable. El concepto de envejecimiento activo, que fue el primero,
donde hubo un posicionamiento internacional sobre qué es envejecer, fue un primer llamado de atención a decirle a los países, ojo que tienen poblaciones que están envejeciendo. Permítanles que participen, cuiden su salud, denles situaciones de seguridad y tengan en cuenta que esas personas envejecen por todos estos factores. Entonces, mejoren la calidad de vida de esos viejos. Eso fue lo que dijo el documento que se llama Envejecimiento Activo. Pero ¿qué pasó? Pasaron 13 años y la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta que era muy difícil pensar en los términos de salud como este equilibrio psicofísico para los viejos. Porque la realidad es que por más que hagamos todo lo que hagamos, como muy bien contó Cristian, hay algo que es innegable, que es nuestra biología. Nuestra biología es la que nos va marcando justamente este declive que vamos a ver ahora. Y entonces, ¿con qué se encontró la Organización Mundial de la Salud? Que sí, los viejos envejecemos y empezamos a tener declives. Tenemos hipertensión arterial, tenemos olvidos o declive cognitivo, tenemos colesterol, podemos empezar a tener artrosis, tenemos sarcopenia, tenemos osteopenia. ¿Por qué? Porque tenemos un organismo que producto de su funcionamiento, estas células que yo decía antes, van empezando a atravesar procesos de declive. La cuestión es que todos esos procesos de declive, como muy bien contó Cristian antes, de sus abuelos que perdieron su capacidad funcional, y de otros, los abuelos de otros amigos que no perdieron su capacidad funcional, la cuestión es, ¿qué puedo seguir haciendo por mí mismo a medida que envejezco? Y entonces acá es cuando la Organización Mundial de la Salud acuñó este concepto que es el de capacidad funcional. ¿Qué es la capacidad funcional? La capacidad, así como veníamos hablando de rendimiento motor durante la adultez, hablamos de competencia motriz durante la niñez hasta la pubertad. Hablamos de rendimiento motor a partir de la pubertad sumado a la competencia motriz. No es que se deja de ser competente. A la competencia motriz le sumo otro parámetro que es el rendimiento motor. En la vejez, el parámetro para analizar cómo estoy envejeciendo es el de capacidad funcional. ¿Qué quiere decir la capacidad funcional? Que yo, como vieja, pueda seguir haciendo lo que para mí es importante, más allá de las distintas declives que pueda tener. Yo puedo tener hipertensión arterial, puedo tener artrosis, puedo tener distintas manifestaciones de cómo va habiendo un declive funcional, pero yo puedo seguir yendo a jugar al Newcomb, como vio Agustín este fin de semana pasado a todos los viejos que se juntaron, los más de 15 equipos que estuvieron jugando en el torneo RAFAM. Puedo ir a bailar, puedo juntarme con mis amigas para hacer un viaje a las cataratas, puedo ir a visitar a mis nietos, puedo seguir estudiando, puedo seguir trabajando, tengo más de 60 años y tengo esas declives y sin embargo me puedo seguir valiendo por mí misma. Es decir, puedo preservar mi capacidad funcional. ¿Qué quiere decir la capacidad funcional? Esto, seguir haciendo aquellas actividades que son importantes para mí. Y ese es el desafío que tenemos como sociedad para con los viejos. ¿Cómo es que preservamos la capacidad funcional? La preservamos de dos formas. Por un lado, los viejos tenemos que hacer lo posible para preservar lo que son nuestras capacidades intrínsecas, tanto físicas como mentales. Cuando Profe, pienso en yo Sí, no sé Cristian. qué es eso, capacidades intrínsecas. ¿Cómo? No sé lo que es una Acá capacidad está. intrínseca. Ahí vamos. Bueno, fíjense que acá lo que plantea es la capacidad intrínseca es la que primero, vamos a las capacidades funcionales. Mis capacidades funcionales son las que me permiten seguir valiéndome por mí misma. Me levanto, me baño, me hago la comida, voy a comprar voy al súper, pago un impuesto, a la tarde voy a trabajar,
mañana me encuentro con mis amigas, saco a pasear al perro, envejecí, pero puedo seguir haciendo las cosas que para mí son valiosas. Voy a estudiar, sí, tengo 60 y un montón. No, ustedes no saben la cantidad de viejos que tenemos estudiando en la universidad. El año pasado, en el anterior, hicimos una investigación y teníamos una base de datos de más de 200 viejos, es decir, más de 200 personas en distintas carreras. Es más, yo he tenido alumnos de mayor, cuando empecé a trabajar en la universidad tenía alumnos que tenían más de 60, o sea, yo era una adulta media y tenía alumnos que eran viejos, ¿no? Desde la clasificación que estamos haciendo. Y acá la tenemos, acá lo tenemos. Cuando pensamos en la capacidad funcional, acá hay un gráfico que plantea claramente qué es la capacidad funcional. Por un lado, tu capacidad funcional, lo que vos podés hacer depende de lo que vos tenés como capacidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de las capacidades a principio del cuatrimestre y dijimos capacidad es lo que se trae? Bueno, esa es tu capacidad intrínseca. Vos tenés capacidades físicas, que son las que vos conocés. Vos tenés velocidad, resistencia, flexibilidad, fuerza, capacidad de coordinar, ¿sí? Tenés tanto capacidades condicionales como coordinativas. Esas son tus capacidades físicas. Pero también tenés capacidades intrínsecas mentales. Vos tenés percepción, toma de decisiones, orientación espacial, tenés memoria, tenés discriminación, entonces tenés capacidades físicas y tenés capacidades mentales. Para poder tener capacidad funcional, lo primero que vos tenés que seguir haciendo a medida que envejecés es ejercitarlas. ¿Qué quiere decir ejercitarlas? Tenés que entrenar y tenés que seguir haciendo actividades cognitivas. Para eso están, por ejemplo, los talleres de UPAMI en la universidad. Todos esos viejos que ustedes ven caminando cuando van a las clases son los viejos de los talleres de UPAMI. ¿Qué hacen? Hacen inglés, hacen computación, hacen talleres de hábitos saludables, hacen talleres de periodismo, hacen talleres de escritura. Es decir, personas que siguen estimulando, siguen ejercitando sus capacidades cognitivas. U otros no van a UPAMI, directamente cumplieron los 60, cumplieron los 65, se jubilaron y se anotan a hacer en la carrera donde más viejos hay es en la abogacía. Parece que es una de las deudas de la gente ir a estudiar abogacía. Entonces, ¿y qué hace esa persona para mantenerse activa mentalmente? Se anota en una carrera universitaria y preserva sus capacidades cognitivas, va y las usa. Pero, ¿cuál es la cuestión acá? Por un lado, por supuesto, gran parte de mi capacidad intrínseca depende de lo que traigo como genética, lo que yo hago con todos mis hábitos y mis características personales, ¿no? Porque también ahí puede haber mucho de genética, pero también hay que ver cómo yo reacciono frente a lo que me pasa a mi alrededor. Pero acá hay otra cuestión. Yo puedo tener capacidades intrínsecas, pero tengo que vivir en un entorno que me permita ejercitarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿sí? Se critica mucho al PAMI, pero el PAMI pone plata todos los meses en las universidades y en los centros de jubilados para que haya oportunidades para que los viejos en los distintos municipios vayan a hacer talleres. Esos talleres, esos viejos que ustedes ven en la universidad, lo paga PAMI como una forma de prevención para que esas personas puedan seguir ejercitando su capacidad funcional. Y también es necesario que ese entorno me ofrezca hospitales y también es necesario que ese entorno me arregle las veredas, porque si yo tengo problemas de desplazamiento y uso bastón, yo para que pueda seguir preservando mi capacidad funcional, tengo que tener la posibilidad de ir caminando con mi bastón o con mi andador hasta el colectivo. Y cuando llego a la parada del colectivo, el colectivo baje la rampa para que yo pueda subir con mi bastón al colectivo y pueda viajar con el bastón o pueda viajar con el andador. Entonces, ¿qué es tener capacidad funcional? Tener la posibilidad de seguir valiéndote por vos mismo para hacer las cosas que te importan.
Y ahí depende lo que vos hagas, pero también depende de lo que hace el medio en el que vos vivís. Porque el medio puede generar veredas rotas, colectivos que no paran, no hay hospitales, no hay un servicio de previsión social como es el ANSES con tu jubilación, por mínima que sea. Ustedes saben que criticamos mucho la jubilación en Argentina, lo que cobramos, pero que somos el único país de América Latina con el 99% de cobertura previsional de las personas de más de 60 años, y el PAMI, más allá de todo lo que lo critiquemos, no hay ningún otro país en Latinoamérica que tenga la cobertura que da PAMI a las personas que están jubiladas, o a las personas que están discapacitadas, o a las personas que son veteranos de Malvinas, ¿no? PAMI cubre esos tres grupos poblacionales, las personas jubiladas, las personas que no tienen ningún tipo de pensión luego de los 70 años, las personas discapacitadas y los veteranos de guerra. Entonces, tiene que haber, por un lado, un entorno. También cuando hablamos de entorno, hablamos de la casa en la que vivís, también hablamos de entorno cuando hablamos de la familia, cómo te trata tu familia, cómo te vinculás, si tenés amigos, no tenés amigos, si tenés redes de contención. Entonces, todo eso hace a que vos preserves tu capacidad funcional. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué otras dudas hay? Voy a ir un poquitito más rápido a ver si para las 10 terminamos y después hacemos el recreo. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entiende este concepto de capacidad funcional? Sí, profe. Bien, entonces capacidad funcional es la posibilidad de, con lo que tengo de mi rendimiento motor y con lo que tengo de mi competencia motriz, de seguir valiéndome por mí mismo, de seguir preservando mi independencia funcional, de poder seguir haciendo lo que yo necesito para mí sin tener que pedirle ayuda a terceros. Y eso depende de lo que yo haga, pero también del medio en el que yo viva, que me dé oportunidades para seguir ejercitándome, que me genere un entorno que me permita transitar. Ese es un concepto que se llama de ciudades amigables. Y bueno, que me ofrezca condiciones para que yo pueda seguir preservando eso que tengo como posibilidad aún cuando sigo envejeciendo. Entonces, vamos a avanzar un poquito más, vamos a ir a los declives, que es la parte menos, pero que es necesario que lo sepamos. ¿Cómo se manifiesta el envejecimiento de las personas mayores? Esto es lo que hay muchísimas, todos nuestros sistemas se van modificando a medida que envejecemos, y acá hay que diferenciar dos conceptos. Vamos primero a estos dos conceptos. Diferencia entre declive y deterioro. ¿Qué es el declive? Declive es lo que le va pasando a mi funcionamiento celular, que va haciendo que mis órganos y las funciones que cumplen vayan cambiando la forma en la que los cumple. Pero todavía lo sigue cumpliendo. Si mi corazón, y sobre todo más que mi corazón, mis arterias pierden la elasticidad y empiezo a tener hipertensión arterial, tener hipertensión arterial es parte de un declive que suele ser bastante esperable durante el envejecimiento, aún de aquellas personas que hacen actividad física sistemática. Aún las personas que entrenan, producto de su propia genética, pueden empezar a tener un endurecimiento de las arterias y un aumento de la presión arterial. Ahora, si yo esa presión arterial no la cuido, ¿sí? Una presión arterial de una persona mayor de 60 años puede estar entre 130 y 90. Si una persona mayor tiene una presión arterial que supera los 140 y los 90, y llega a presiones de, como dicen las personas mayores, tengo 18 de presión o tengo 20 de presión, esa hipertensión arterial, si alguien no la cuida, puede terminar, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular.
Y un accidente cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca ya no es un declive, eso es una enfermedad. Y esa enfermedad sí puede afectar la capacidad funcional de la persona mayor. Por ejemplo, una persona que haya tenido una ACV y quede con secuelas motrices y no pueda valerse por mí mismo y necesite un cuidador. Entonces, una persona puede tener una artrosis, ¿sí? Pero si esa artrosis está controlada, si esa persona toma la medicación, si esa persona inclusive puede llegar a un reemplazo de esa articulación bueno, que perdió su cartílago articular, eso es un declive. Ahora, si ese declive le impide a esa persona, le genera tanto dolor o le impide, pierde la capacidad de moverse, eso ya no es un declive, eso es una patología, se convierte en fundamentalmente la patología es lo que hace que la persona pierda su capacidad funcional y pierda esto que dije antes, que es la posibilidad de seguir haciendo aquello que es valioso para ella. Si bien todos los órganos y sistemas van atravesando procesos de declive, nosotros vamos a ver dos. El sistema nervioso y el sistema musculoesquelético, que son los más, sobre los que más podemos incidir y que más que poder incidir es sobre aquellos que más vamos a tener que tener en cuenta cuando hacemos propuestas de ejercicio físico. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que no todas las personas atraviesan el proceso de declive de la misma manera. No hace falta que lo ejemplifique porque ya lo ejemplificó Cristian. Dijo, no todos los viejos atraviesan la vejez de la misma manera. Los abuelos de él atravesaron vejeces dependientes. Entonces, ser viejo no quiere decir estar enfermo. Tener un declive no quiere decir tener una patología. Pero lo que sí es cierto es que a medida que envejecemos, cada vez somos más distintos de los que nos rodean, de nuestra misma generación o de nuestra misma edad cronológica. Por eso es que se acuñó este término que es vejeces. Hablamos genéricamente de la vejez como periodo, pero cada persona la transita de una manera muy distinta. Y entonces, ¿cuáles suelen ser los cambios más importantes? Por un lado, si pensamos en el sistema nervioso, vamos a ver dos cambios. Uno que es que el cerebro va cambiando su estructura y en algunos casos el cerebro puede llegar a atrofiarse. No necesariamente todos los viejos van a tener demencia. Demencia ya no es un declive, la demencia es una patología. ¿Qué es la demencia? Se produce por distintos factores, uno de ellos, a los que les interesen pueden ir y profundizar. Hay dos factores fundamentalmente, uno que se llaman los ovillos neurofibrilares, que es que las neuronas se van muriendo y el cerebro no las descarta y entonces se van formando como ovillos al interior del cerebro. Y otra más conocida que es la acumulación de una proteína que se llama tau, que va haciendo como placas en el cerebro, y todas esas alteraciones, inclusive puede haber una alteración vascular, que el cerebro no tenga problemas circulatorios específicos del cerebro, y todas esas alteraciones pueden derivar en lo que se llama genéricamente las demencias. Hay un montón de alteraciones que puede sufrir el cerebro, pero no todos los viejos, o sea, llegar a viejo no quiere decir tener necesariamente una demencia. Hoy en día, una de las formas de demencia más conocidas es la enfermedad de Alzheimer. Y cuando pensamos en la demencia, una de las grandes consecuencias de la demencia es que la persona pierde no solamente la independencia funcional, sino la autonomía. Una cosa es la independencia funcional y otra cosa es la autonomía. Independencia funcional es que yo soy capaz de hacer las cosas por mí mismo. Autonomía es que yo decido sobre las cosas que hago. Yo puedo no tener independencia funcional. Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas no tiene independencia funcional porque necesita que alguien empuje esa silla. Hay gente que sí, que a pesar de que es vieja, puede seguir manejando la silla de ruedas por sí misma.
Pero en general, alguien que llega a la vejez y que por algún problema, ya sea fisiológico o estructural, no puede caminar, pierde su independencia funcional. Pero que esa persona haya perdido independencia funcional no puede, o sea, no necesariamente va acompañado de que esa persona, por ejemplo, no puede elegir qué ropa ponerse, no puede elegir qué comida quiere comer, no puede elegir qué actividad quiere hacer. Poder elegir sobre las cosas que a mí me importan es tener autonomía. Poder hacerlas por mí mismo es tener independencia funcional. Se pierde la independencia funcional cuando se pierde la capacidad funcional, pero no necesariamente se pierde la autonomía. Ahora, justamente una de las complicaciones de la demencia es que se pierde la autonomía, porque la autonomía me la da mi cerebro como órgano rector de todas mis funciones, de ser consciente de mí, de poder elegir y de poder decidir por mí. Las demencias son enfermedades que van haciendo que nuestro cerebro se vaya deteriorando, ya no un declive, que vaya teniendo un deterioro que pueda provocar esta imposibilidad de decidir por mí. Y otro aspecto que es muy importante, y nosotros en el cerebro podemos actuar indirectamente a partir de lo que hacemos con, sobre todo, la conexión entre nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico. Algo que es central y que permite la actividad física es seguir preservando la conexión entre mis cerebros y mis músculos. Eso es central para poder mantener la capacidad funcional. Nos tenemos que preocupar por 3 órganos cuando envejecemos. Nos tenemos que preocupar por nuestro cerebro, nos tenemos que preocupar por nuestros músculos y, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, cuando yo me formé, que la mayor preocupación era por el corazón, por supuesto que el corazón es importante. Pero los 2 órganos más importantes para envejecer con capacidad funcional son el cerebro y el músculo. El cerebro porque va a mandar las órdenes y el músculo porque al contraerse va a poner en funcionamiento todo nuestro metabolismo. ¿Sí? Les estoy hablando de esta diapositiva que vamos a ver dónde la tengo, acá, esta que vamos a ver después, acá la vamos a ver a Margarita. Recuerden, vamos a esto y después volvemos para atrás, recuerden que cuando hago ejercicio físico, no solamente me muevo. Cuando hago ejercicio físico, hago un acto cognitivo. Para que mi músculo se contraiga, primero hubo un procesamiento de la información. Y que ese procesamiento de la información la hace mi cerebro. Es decir, que cada vez que yo hago ejercicio físico, estoy poniendo en funcionamiento mi cerebro, estoy procesando información. Estoy beneficiando mis capacidades cognitivas. Percibir es una capacidad cognitiva, mi memoria, la atención, la resolución de problemas son capacidades cognitivas. Por eso cuando los viejos se empiezan a preocupar por la memoria y me dicen queremos talleres de memoria, yo les digo, tienen que hacer actividad física, tienen que hacer ejercicio físico. Está comprobado que el ejercicio físico es tan beneficioso para mantener las capacidades mentales como los talleres de memoria. Y por supuesto, si pueden, hagan de los dos. Hagan talleres de memoria y vengan a hacer ejercicio físico multicomponente. ¿Por qué? Porque además cuando contraigo los músculos, mis músculos son el 40% de mi masa corporal y ponen en funcionamiento todo mi metabolismo. ¿Sí? Para que mi músculo se contraiga tiene que haber oxígeno, tiene que haber glucosa y eso hace funcionar el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas y todo lo demás. ¿Mm? Bien, ¿dudas hasta acá entonces de la importancia de cómo va incidiendo mi cerebro en mi capacidad funcional? Además, sí, ¿dudas? Por mi parte ¿Noelia? no, profe. Por mi parte no, gracias. Bueno, entonces, fíjense que además el cerebro es el responsable de procesar información. Y algo que yo les mencioné antes es una característica que va a tener durante el envejecimiento, el procesamiento de la información, es que va a haber un enlentecimiento.
hay una reducción de la velocidad fundamentalmente de procesar información. Y esta reducción se da fundamentalmente por esto, porque acuérdense que el procesamiento de la información tiene 4 momentos, y que el primer momento, que es como yo capto la información, sabemos que hay un declive en los órganos de los sentidos, que es la entrada de la información a mi cerebro, y no hace falta que les cuente que en general las personas mayores nos vemos afectados de la presbicia, que es cómo se va modificando la estructura de nuestro ojo, la capacidad elástica del cristalino, y entonces necesitamos anteojos. Eso ya es una primera barrera de la percepción. Yo no percibo de la misma manera sin anteojos que con anteojos, o sea que hay ya ahí una primer limitación. Otra limitación es la auditiva. En general también el envejecimiento va acompañado de una disminución de la capacidad de audición. Y cualquier alteración que se produzca de la información va a ir también modificando la percepción que yo tengo de mi propio cuerpo. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, uno se achica, uno pierde estatura a medida que envejece y uno va perdiendo masa muscular. Entonces, todos esos cambios que se van produciendo en uno van cambiando mi percepción, mi representación, mi imagen, la imagen que cada uno tiene de sí mismo a medida que envejece. No solamente arrugas y no solamente canas, ¿eh? Hay un montón de otras cuestiones también que uno tiene que ir elaborando de cómo le va cambiando el propio cuerpo. También, entonces dijimos, todo eso hace que haya un enlentecimiento en el procesamiento y ni que hablar si además hay algún tipo de declive, empieza a haber un declive cognitivo, alguna alteración de la memoria. Por supuesto, como ya dijimos y vamos a ver ahora fundamentalmente, hay 2 procesos que se dan durante la vejez, que son la sarcopenia, que lo vamos a ver ahora, y la osteopenia. Y entonces eso va a condicionar mi capacidad de ejecutar, de coordinar y de ejecutar las acciones. ¿Qué es lo que pasa de manera estructural? Esto que dijimos antes es cómo funciona el procesamiento de la información en mi cerebro. De manera estructural pasan 2 modificaciones, una en el músculo y otra en los huesos. En los músculos se da lo que se llama sarcopenia. Siempre el sufijo, es decir, lo que va después, penia quiere decir poco. Sarcopenia, lo que estamos diciendo es cómo disminuye la cantidad de masa muscular. Fíjense, este es un número, perdón, este es un brazo, ¿sí? Este es un brazo, este es una tomografía computada de un brazo. Y lo que está hecho es con una tomografía computada, una sección transversal del brazo. Lo que se ve acá es la piel y lo que se ve acá es el hueso. Y todo esto que se ve acá alrededor, ¿qué es? Tejido adiposo. No, esto oscurito, El Cristian. músculo, El perdón. músculo, este es el músculo, ¿sí? Este es el músculo. Ahora, fíjense acá, este es el brazo de un hombre de 66 años. ¿Qué se ve acá? Una especie Una de músculo. disminución de la masa muscular y aumento del tejido adiposo y la piel. Sí, señor. La piel no aumenta en realidad. Lo que aumenta es la grasa subcutánea, ¿no? Y fíjense, este es el brazo de un hombre de 85 años. ¿Queda músculo? ¿Qué les parece No, acá? Muy poco Sí, pero músculo, muy ¿sí? poco. Ese brazo uno lo sigue viendo gordito, pero en realidad lo que pasó es que hay una infiltración de tejido graso en el tejido muscular. Y esto es muy complicado porque el tejido graso no es contráctil. Y además le da una información al organismo, por ejemplo, que es el proceso que se llama resistencia a la insulina, al que le interesa lo lee y por eso aumenta la cantidad de azúcar en sangre. Un músculo que está infiltrado de grasa no se contrae de la misma manera y da una señal de que no necesita glucosa. Y entonces, al no contraerse el músculo y al dar señales de que ya tiene glucosa, lo que hace es que vaya quedando glucosa excedente en sangre
y entonces no empieza a alterarse el funcionamiento del páncreas que deriva no en un declive, sino en una enfermedad que es la diabetes. Entonces, fíjense cómo la única forma de contrarrestar que esta grasa infiltre este músculo, o por lo menos que haya menor cantidad de tejido graso, es cómo. ¿Qué tendría que hacer este hombre para que ese músculo tenga menos grasa? Y actividad física. No hay otra, ¿eh? No hay otra fórmula. No, si Profesora, adelgaza, no baja grasa, pierde todo, pierde músculo y grasa. Entonces, la única forma de que ese músculo vuelva a tener más músculo y menos grasa, por lo menos que disminuya la cantidad de grasa para que la información que dé no sea errónea. Y por otro lado, lo que tenemos es la osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? ¿La disminución de qué? ¿Osteo qué quiere decir? Y del tejido óseo, Tal cual. justamente, de los huesos. Entonces, sarco quiere decir músculo, osteo quiere decir hueso. La sarcopenia es una disminución del músculo, la osteopenia es una disminución del hueso. Lo que vamos viendo es que los huesos se van desmineralizando, se van poniendo cada vez más porosos, y si eso avanza y no se lo combate con ejercicio físico, con buena alimentación, puede terminar en una osteoporosis. Y la osteoporosis lo que va haciendo es que se vayan deformando los huesos y que también va aumentando la posibilidad de fractura. Fíjense cómo esta mujer de 50 años fue cambiando su estructura corporal producto de la osteoporosis no tratada, cómo va alterando tanto se va deformando su columna, van cambiando las curvaturas y también va disminuyendo la estatura. Fíjense cómo se va achicando, ¿no? Porque ahí se va produciendo una disminución de la anchura de las vértebras y también se van deshidratando los discos intervertebrales. Y también se van produciendo deformaciones, sobre todo de los huesos de las piernas y de la columna vertebral. ¿Mm? Bien, y acá este es el proceso de todos más complejo y sobre el que más tenemos que incidir y tienen que incidir ustedes como licenciados en actividad física y deporte. Fíjense que uno de los fenómenos que más atenta contra la capacidad funcional es la pérdida de fibras musculares. ¿Quiénes están cursando anatomía? Yo la cursé el cuatrimestre anterior. Bien. yo la ¿Quiénes estoy están cursando. cursando anatomía ahora? Yo, Bien. profesora. Bien, Horacio, los que cursaron anatomía y los que están cursando anatomía ahora, ¿qué tipo de fibras musculares existen? Rojas y blancas. Bien, rojas y blancas. Horacio la tiene así. Horacio, ¿qué función cumplen las fibras rojas? Eh, la distinción principal es que algunas fibras tienen que ver con, ahora voy a hacer la aclaración, ¿no? Tienen que ver con, las dos cumplen funciones distintas, se llaman fibras rápidas y fibras lentas. Bien, muy bien. Si no me Excelente. equivoco, si no me Sí. equivoco, claro, esa es la distinción, profesora. Si no me equivoco, las fibras rojas son las fibras lentas. Bien. ¿Por qué? A ver, para todos, para los que están escuchando a Horacio, ¿por qué son rojas y son lentas? ¿Qué tienen? ¿Mucha qué? Tiene mucha irrigación sanguínea, Bien, ¿para qué? Para mantener la actividad, ¿cómo? constante. Tal cual. Se las llama lentas, con mucha irrigación sanguínea para mantener la actividad de manera constante. Entonces son las que utilizamos fundamentalmente cuando hacemos qué tipo de actividad física. Generalmente está relacionada con la actividad aeróbica, pero también están arraigadas a lo que tiene que ver con la parte tónica muscular, que son la fibra de postura. Bien, muy bien, porque esas están todo el tiempo en contracción, ¿sí? O sea, todo lo que tiene todas las fibras musculares encargadas del tono muscular, ¿no? Postural, muy bien. Y las blancas, Horacio y Cristian, que son los dos que más están aportando, los demás de paso repasan anatomía, ¿eh? Las blancas, Yo, sí, sí, yo para dar un ejemplo, profesora, la distinción, por ejemplo, lo que vimos en anatomía, eh,
se ve en varios deportes, ¿no? Pero muy claramente se ve mejor, por ejemplo, dentro del atletismo, la distinción de fibras en lo que sería un velocista y lo que Sí, sería un fondista. ajá, Entonces, muchas veces en el alto rendimiento, cuando un atleta quiere saber eh, qué cantidad de fibras tiene y después potenciar ese tipo de actividad deportiva, generalmente se recomienda, ¿no?, hacer un estudio y contar las fibras para ver a qué deporte puede obtener el máximo rendimiento. ujú, Porque en alta resistencia, un fondista, un maratonista, generalmente tiene fibras blancas y un velocista fibras rojas. bien. Esa sería Ahora, como un ejemplo sí, 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 positivo. sí. Al revés, Horacio, Al el revés, perdón, al maratonista revés, sí, al tiene revés, gracias. más Gracias, Fibras, Cristian. Sí, tipo A. gracias. bien, que Tipo la el B, claro. maratonista, ¿cuál tiene entonces? Fibras La rojas. prevalencia de fibra Bien, roja. fibras rojas y el velocista de blancas. Fibras blancas, claro. Y la pregunta ahora para traerlos a los viejos. ¿Cuáles son las fibras que se pierden primero? Las de Bueno, potencia, las blancas. claro, Bien, las fibras que se pierden son las de potencia. Vieron que se las llama también fibras musculares de tipo 2 y dentro de las tipo 2 hay A y B, ¿no? Bueno, las que se pierden son fundamentalmente las fibras musculares de tipo 2 B, que son las que están comprometidas con la potencia muscular. Y eso porque, acá miren, en este gráfico, cuando ustedes miren las diapositivas, lo van a ver. Las que son un botoncito rojo son las fibras rojas. Las que son un botoncito rosadito son las fibras, De perdón, potencia. al revés. Las que son el botoncito rojo son las fibras 2, las fibras blancas. Y las que son el botoncito rosa son las fibras Está lentas. leyendo. Las que se van perdiendo producto de la falta de uso y de contracción muscular, las primeras que se pierden son las fibras rápidas. ¿Y cuál es el problema de que se pierdan las fibras rápidas? O sea, ¿cuál es el problema de que las personas mayores se vuelvan sedentarias? O sea, esto es parece el huevo o la gallina, ¿no? Las personas mayores no se mueven y entonces se pierden las fibras rápidas. Y como pierden las fibras rápidas, también las personas mayores cada vez se sienten más inseguras y entonces se mueven menos. ¿Cuál es el problema cuando se pierden las fibras rápidas? Que las personas pierden, las fibras rápidas son las más comprometidas en la capacidad funcional. Para todas las actividades de la vida diaria usamos las fibras rápidas, ¿sí? Por ejemplo, para algo tan simple como es pararme, estoy sentado en una silla y me tengo que parar, para algo tan simple como eso, las que uso son las fibras rápidas, porque son las que me tienen que permitir extender las piernas y extender la cadera. ¿Y qué pasa si las personas dejan de hacer actividad física? Se produce esto que se llama denervación. ¿Qué quiere decir? Que se pierde la conexión entre el cerebro y esa fibra muscular. Y si bien se pueden reponer fibras lentas, no se pueden reponer fibras rápidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que se pierdan las fibras rápidas. Y está comprobado que la forma de evitar que se pierdan las fibras rápidas es haciendo ejercicios de fuerza. A diferencia de lo que pensábamos hasta hace una década atrás, donde pensábamos que lo que teníamos que hacer con las personas mayores era preservar las fibras lentas, ¿sí? Para mantener la capacidad aeróbica, hoy sabemos que necesitamos preservar en primer término las fibras rápidas porque son las primeras que se pierden. Y por supuesto ejercitar las fibras lentas, pero siempre hay posibilidad de que con la ejercitación una fibra, cualquiera sea su tipo, pueda seguir funcionando como una fibra lenta. En cambio, no es posible convertir una fibra lenta en una fibra rápida una vez que la fibra rápida se perdió. Y esto es el proceso por el cual hay dos procesos que hacen que se vaya perdiendo la fuerza. Por un lado, la disminución de esto, vamos acá. Esto es lo que pasa.
El proceso de la sarcopenia se da por estas dos factores. Por un lado, disminuye la cantidad de masa muscular porque tenemos menos hormonas sexuales. Entonces, al tener menos testosterona y menos estrógenos, los músculos se achican. Al achicarse los músculos tenemos menos metabolismo. Al tener menos metabolismo se altera todo nuestro funcionamiento. Y entonces tenemos menos resistencia y nos fatigamos. Pero por otro lado, si además de perder masa muscular, pierdo fibras musculares de tipo 2, disminuye mi fuerza, porque la que me permite hacer esa contracción rápida es la fibra muscular de tipo 2. Empiezo a tener problemas para mantener mi independencia funcional, porque no puedo pararme, porque no puedo rápidamente agarrar algo, porque no puedo mantener mi capacidad funcional. Se ven dificultadas mis actividades de la vida diaria, pierdo potencia y aumento mi riesgo de caída. Si yo no logro mantener el músculo y la fuerza, lo que va a terminar pasando, voy a llegar a un proceso que se llama de fragilidad. La fragilidad, producto de la sarcopenia, producto del declive cognitivo y producto de la alteración ósea, a lo que me puede llevar es a la discapacidad, y la discapacidad, llego a un estado de discapacidad cuando pierdo mi capacidad funcional. Cuando yo no me puedo valer por mí mismo, me convierto en dependiente de los otros. Pero no todo son malas noticias. ¿Cómo evito que eso se dé? Como hace Margarita, ¿sí? Como hace Margarita o como hacen las viejas de Nervo, que hacen con nosotros lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esto está, este documento está para todas las edades. Yo lo fui planteando en cada una de las orientaciones didácticas a lo largo de los distintos periodos, y para esta edad, para los mayores de 60, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que hacer 150 a 300 minutos, es decir, que hay que moverse como mínimo media hora por día. O hay que moverse de manera intensa como mínimo 3 veces a la semana. Además hay que hacer ejercicios de fuerza específicos para los grandes grupos musculares, y además hay que hacer actividades de multicomponente, de equilibrio, fundamentalmente. ¿Y cómo lo hacemos? Yo les voy a contar lo que hacemos nosotros en la universidad, y con esto vamos a terminar y vamos a hacer el recreo. Nosotros en la universidad seguimos este programa e hicimos esta publicación. El programa que seguimos se llama Vivi Fraile, que es un programa creado por un consorcio en Europa que dirige un investigador que se llama Miquel Izquierdo, y que plantea cómo prevenir la fragilidad en las personas mayores de 70 años. Nosotros este programa lo empezamos a aplicar con personas desde los 60 años en los centros de jubilados y nos da muy buenos resultados. ¿Qué es el entrenamiento multicomponente? Es entrenar la fuerza y la resistencia con paridad de importancia, además agregar en una sesión de entrenamiento equilibrio, y además también es agregar la flexibilidad. Para que una persona pueda poner en acto cualquiera de esas 4 capacidades, necesita coordinar. Es decir, siempre estamos ejercitando las capacidades coordinativas. Y si ejercitamos las capacidades coordinativas, la persona está haciendo actuar su cerebro. Todo lo que nosotros hicimos como experiencia con este tipo de entrenamiento lo publicamos en ese libro que ustedes pueden encontrar en ese link. Si no, ponen en Google promoviendo un buen envejecer y van a ver que les aparece el libro que escribimos con la profesora Cecilia Almada y con 2 estudiantes que eran parte del proyecto, que son Fernanda Bengoechea y Diego Morales Rosillo. ¿Qué planteamos? Lo que plantea Vivi Fraile. ¿Y qué hicimos? Lo que plantea Vivi Fraile. Para poder trabajar con viejos, lo primero que hay que hacer es evaluarlos. Nosotros, siguiendo Vivi Fraile, hicimos este tipo de evaluación que se llama SPPB y riesgo de caídas. Ahí están las pruebas, para el que le interese se mete y lo analiza. Y si no, la próxima vez que hagamos un curso, nosotros solemos hacer convocatorias para integrarse al grupo de investigación, de prácticas y de cursos sobre este tema.
Y una vez que lo evaluamos, esta evaluación, que es muy sencilla, nos permite saber qué tipo de capacidad funcional tiene esa persona. Una persona, de acuerdo a un puntaje y una serie de preguntas que le hacemos, una serie de pruebas que le tomamos, una persona es robusta, que es aquella persona que preserva su capacidad funcional, se puede valer por sí misma y nos da los máximos puntajes en todas las pruebas. Una persona prefrágil es aquella que ya empieza a demostrar que está perdiendo su capacidad funcional. Una persona B es una persona frágil que ya tiene evidencia de pérdida de su capacidad funcional. Y una persona A es aquella que tiene puntajes que ya nos demuestra que está discapacitada. Nosotros en los centros de jubilados hemos trabajado con los 4 tipos de capacidades funcionales, haciéndole quizás en la misma actividad un ejercicio distinto para cada uno. Entonces, acá las ven, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos. Acá estamos en un centro, Vivi Frey lo que va planteando de acuerdo al tipo de pasaporte, lo llaman ellos, es un tipo de ejercitación distinta y lo va programando por semana, por día, qué tipo de ejercicio hacer. Inclusive la persona lo puede hacer como autoadministración, porque el pasaporte uno se lo puede entregar a la persona mayor para que lo haga los días que viene al centro y también que siga haciendo el ejercicio por su cuenta. Acá las vemos, fíjense que en general ponemos mucho el acento en la fuerza, acá trabajando con bandas, acá trabajando con tobilleras, acá trabajando, en este caso están haciendo flexibilidad, acá también, y por supuesto mucho juego para ejercitar la capacidad de resolver problemas. Bien. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico? Son acá, si ustedes se fijan en internet, yo no los paso ahora porque si no después no puedo subir el video. Acá tienen 2 videos, si suben están también en internet de cuáles son los beneficios y dejo de compartir para cerrar con esto, decirles que nosotros comprobamos que el ejercicio físico realmente puede contribuir a preservar la capacidad funcional, que las personas mayores no solamente mantienen la posibilidad de seguir haciendo las cosas que les importan, sino que además mejora su estado de ánimo, mejora su cognición y fundamentalmente vienen para poder estar con otras por todo lo que la posibilidad de socializarse y de estar con otros les trae como beneficio, ¿no? Tienen sus grupos de amigas, de WhatsApp, se reúnen independientemente de los días que nosotros les proponemos la sesión de ejercicios físicos. Ellas además se juntan, los viernes tienen con Pablo, que es el profesor, que es estudiante de la universidad a punto de recibirse. Con Pablo se reúnen lunes y miércoles y ellas después se reúnen los viernes para hacer su encuentro social. Bien, eso es lo que tenía para plantearles, es decir, se envejece, sí, hay un declive, sí. ¿Se puede vivir con calidad y con capacidad funcional los años que ganamos a nuestra como longevidad? Sí. ¿Cómo? Haciendo lo que ustedes se están formando, que es ejercicio físico. No alcanza con hacer actividad física, ¿eh? No alcanza con decirle a una persona salga a caminar. Salir a caminar es valioso para el que tiene todavía independencia funcional, para que la siga preservando, pero además esa persona tiene que hacer ejercicios de fuerza y tiene que hacer ejercicios de equilibrio. Por eso es importante que además de lo que él pueda hacer por su cuenta, pueda ir a algún lugar donde lo podamos evaluar y donde le podamos decir, además, haga estos ejercicios de fuerza. Por ejemplo, algo tan simple como es pararse y sentarse de la silla sin agarrarse de ningún lado determinada cantidad de veces de acuerdo al tipo de capacidad funcional que tiene. O si está sentado mirando la tele, extiende y flexione la rodilla mientras que está mirando la tele, ¿no? Cosas tal. O con la botellita de gaseosa llena de arena, haga ejercicios de flexo extensión de brazos, o con la pelotita de tenis, haga ejercicios de prensión de fuerza con la mano. Bien, preguntas hasta ahora. Preguntas, comentarios. Una Qué pregunta, complejo es profe. ser grande, la verdad.
¿Cómo? Los dos al mismo tiempo. Habla, Matías Mati, y... habla. Sí, Qué complejo ser grande. es complejo, sí que es complejo. Yo no les voy a decir que envejecer es un... pero a ver, ¿qué otra posibilidad de vivir mucho hay que no sea envejecer? A ver, yo quiero seguir viviendo. ¿Qué puedo hacer para seguir viviendo si no es envejecer? Yo les pregunto. Es el A ver, ciclo de la vida. tal cual, Es lo que tiene que es pasar. tal cual es lo que tiene que pasar. Y afortunadamente estoy envejeciendo. Porque si no, lo otro que puede pasar es lo que, por ejemplo, ustedes deben tener mucha gente conocida. Yo tengo parte de mi familia que no llegó a la vejez, entonces es una oportunidad de envejecer, ¿no? Es una oportunidad y hay que aprovecharla, y entonces hay que aprovecharla de la mejor manera posible. ¿Cómo? Tratando de mantener la capacidad funcional, física y mental. Porque además, mientras que vivís, disfrutás. No sé si se entiende, o sea, y es más, van pasando, yo me focalicé acá en la cuestión que tiene que ver más específicamente con el ejercicio físico. Pero te podría decir cuántos cambios en la concepción de la vida que uno va teniendo. Justamente en estos días estaba leyendo, hay un concepto que se llama la sabiduría y la cuestión de la satisfacción, ¿no? Hay una curva que se llama la curva de la U, cuando es el momento donde las personas sienten mayor satisfacción respecto de su existencia y llamativamente o como sorpresa, las distintas investigaciones dicen que muchas personas, o sea, cuando rememoran cuáles fueron los momentos en los que fueron más felices en su vida, dicen en la niñez y en la vejez, ¿no? Entonces, parecería que no todo tiene que ver con las arrugas, las canas, la artrosis o la hipertensión arterial, que parece que hay un montón de otros beneficios que trae la vejez. Y bueno, y entonces hay que animarse a llegar y hay que ver de qué manera ustedes que se están formando para una herramienta tan importante como es la actividad física, que es uno de los medios para contrarrestar el ejercicio físico, el deporte, la actividad física sistemática. Bueno, ¿cómo podemos hacer para contribuir a que todas esas personas que están envejeciendo, como por ejemplo yo, podamos envejecer con más bienestar, con mejor capacidad funcional? Bien, Cristian, ibas a decir algo y si no vamos a hacer un recreíto corto, así después podemos hacer el No, repaso. vamos al recreito. Vamos al recreíto, bien. Son 10:25, nos extendimos un montón, pero yo quería hacer de un tirón vejez. Dejo de grabar